Teleangol Radio. Noticias, música y entretenimiento en efecto matinal. Con 11 minutos. 11 con 11 minutos, estamos de regreso y como siempre los días jueves a esta hora nos convoca a conversar, nos convoca a hablar sobre temas importantes. Ya está con nosotros y no puedo decir un invitado, me es prohibido decir un invitado. Estamos con un dueño de casa, estamos con el psicólogo Roberto Saldivia, director de Emprende Preuniversitario. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a los jueves de Efecto Matinal. Hoy día jueves con sabor a viernes. Así es, sí. Muy buenos días y buenos días a todos también. Nos convoca hoy a hablar un tema bien específico, bien interesante, pero antes te quiero preguntar sobre lo que ya está iniciando muy fuerte y muy potente Emprende Preuniversitario por estos días, que es un programa específico, un programa que va a tener la preocupación específica en un tema muy importante, la vocación, Emprende Vocacional. Sí, bueno, ya el preuniversitario como tal, comenzamos las clases y bueno, los grandes lineamientos del preuniversitario, uno de nuestros sellos es que es vocacional. Así que lo que nosotros tenemos para nuestros estudiantes, las personas que quieran consultar, especialmente estudiantes que no tienen claro qué es estudiar, o papás también que están muy preocupados, no tanto por la situación académica, sino también por el gran problema que es no saber decidir qué estudiar. Entonces, para eso nosotros tenemos el programa Emprende Vocacional, en el cual hacemos un acompañamiento psicológico en todo lo que tiene que ver con los talentos de los chicos, las dudas, las consultas, un programa de mentoría vocacional que busca acompañar y por sobre todas las cosas resolver este gran tema de que tiene que ver con qué estudiar y también más que estudiar también descubrirlo, como insisto, los talentos que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Bien, importante hacer esa introducción porque es algo que hemos estado anunciando en nuestra información que entregamos a la comunidad. Hoy nos convoca un tema que para nosotros como medio de comunicación, lo decimos orgullosamente, ha sido tema hace rato. Bueno. Ha sido motivo de proyectos, ha sido motivo de conversación, ha sido motivo de conocer gente y entre ellos también le envío un saludo a las mamitas, a los papitos, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de la agrupación Mentes Brillantes, que ellos no trabajan, ellos conviven con la realidad todos los días, que es el trastorno de espectro autista. Un concepto que de a poco ha ido ganando terreno, pero todavía hay gente que no sabe lo que es el TEA, Roberto. Así es, se dice que como que ahora como que esto es reciente y lo que pasa es que históricamente esto siempre ha estado, siempre ha estado. Para una mirada muy rápida, por ejemplo, que he ido averiguando en la bibliografía, tú sabías, por ejemplo, que o a la comunidad, por ejemplo, que en este tiempo cuando habían las famosas hogueras en los tiempos medievales, una de las grandes brujerías que existían y por lo tanto muchas de esas personas eran condenadas a la hoguera, era porque de repente habían niños, personas que estaban poseídas por un brujo, por ejemplo. Claro. Y cuando se hizo el análisis histórico en torno a eso, se veían también muchas conductas, comportamientos y características de lo que es el espectro autista. Entonces, si bien digamos que recientemente por programas de integración, inclusión y situaciones también que han ocurrido, este tema está en boga. Históricamente el TEA siempre ha existido en nuestra sociedad y en nuestra
forma de ver las cosas. Lo que pasa es que el tratamiento, la forma de abordarlo ha sido diferente. Gracias a Dios ahora con los avances que tenemos, no tenemos hogueras ni nada, sino que tenemos programas que los podemos trabajar con ellos y profesionales también adecuados. Pero siempre ha sido histórico, a eso me refiero. En base a la investigación que nosotros mismos realizamos hace algunos años atrás, hace 2 años atrás específicamente, nos fuimos encontrando con relatos. Uh-huh. Y uno de esos relatos que a mí me marcó mucho fue con un papá de un niño TEA, que éramos contemporáneos, hablemos de nacidos casi el mismo año. Okay. Y nos pusimos a hablar de la historia de su hijo y de a poco entramos en su historia. Y me hizo recordar a mí mis tiempos de colegio, mis tiempos de liceo, cómo comúnmente se trataba a niños, niñas que tenían actitudes, distintas actitudes diferentes, que tenían ciertas capacidades también diferentes, porque hay que decir que los niños TEA no solamente son diferentes por esas actitudes, son diferentes también porque a veces tienen capacidades que están por sobre la de los que somos neurodivergentes. Sí. Pero habían sobrenombres en esa época. Sí. Había mucho, o sea, hoy día se habla del bullying, ese era recontra bullying. Y él me contaba precisamente cómo lo vivió, cómo lo sufrió. Me dijo, yo me pongo a pensar hoy día cómo hubiese sido ayer para mí la vida si hubiese existido ese grado de conciencia que hoy día existe. Si en esos tiempos hubiese habido, por ejemplo, psicólogos en los colegios, si hubiese existido programa PIE, claro, si hubiese existido muchas cosas que en esa época no existieron y uno tuvo que hacerse el duro y uno tuvo que enfrentar todo eso sin saber que, por ejemplo, yo hoy día habría sido una persona diagnosticada con trastorno de espectro autista. Sí, sí, no, la verdad es que eso también ha ido avanzando y eso también es muy bueno para nuestros niños con condición de espectro autista y que también tienen diferentes necesidades educativas especiales. En lo que tiene que ver con el TEA es importante recalcar ciertas cosas. Lo primero es que el TEA en sí hasta el momento es una condición. Todavía digamos en lo que es el DSM-5, que es el manual diagnóstico, está considerado como un trastorno, pero en sí es una condición. Y tiene dos grandes características. Una, que tiene que ver con las dificultades, o en este caso más que unas dificultades, una forma distinta de relacionarse con los demás, ¿ya? El tema generalmente conocido, el contacto visual, el que te cuesta mantener una comunicación fluida con un otro, y lo otro también tiene que ver con lo que se llama los intereses restringidos, ¿ya? Hay chicos, por ejemplo, que lo típico, aunque insisto no es recurrente en todos, cuando hablan de que los chicos de repente están entusiasmados con un tema que les gustan los dinosaurios y que dibujan los dinosaurios y que hacen una exposición sobre los dinosaurios. Y la fijación. La fijación, exactamente. Entonces, eso se llaman intereses restringidos. No obstante, lo importante también de esto, a mí, desde la experiencia, tiene que ver también con pesquisar estas señales y empezar a trabajar desde antes. Me explico, por ejemplo, insisto, no es para todos, por eso la palabra se llama espectro. O sea, podemos tener 10 niños con condición de espectro autista y son 10 formas totalmente distintas de entender y de relacionarse. Acordémonos, sí, cuando en el cotidiano usamos la palabra amplio espectro para decir que es inmedible, que es inconmensurable. Exacto. A eso se refiere la palabra espectro. Entonces, por esa razón, sí, hay temas lo puedes ir viendo, pero también no existe una receta única para el trabajo con estos chicos, una intervención única, claro, tiene que ser más individual. Pero si tú lo miras desde esa perspectiva, insisto, los intereses restringidos, el contacto ocular, hay muchos chicos, por ejemplo, que desde muy pequeños empiezan a lograr su lenguaje, a hablar sus primeras palabras y de repente es como que se cae dejó de hablar, mi hijo dejó de hablar, no está volviendo una involución, insisto, no todos, pero también esas son ciertas señales, el tema de mantener contacto visual, el tema también de ser como esquivo, de repente de que tú lo quieres abrazar y se arranca, entonces ultrasensoriales. Exacto, hay chicos que son
demasiado hipersensoriales y también chicos que son demasiado hiposensoriales. O sea, en buen chileno quiere decir que hay chicos que con el tema del ruido, esto que yo estoy haciendo para él como si le estuviera gritando, o a la viceversa, hay chicos que tú tienes que hablar demasiado alto porque su capacidad auditiva es menor. Entonces, también por eso es importante conocer sobre esta temática y por sobre todas las cosas empezar a trabajar lo que tiene que ver con diagnóstico, apoyo, programas de apoyo, fundaciones, etcétera, para poder trabajarlo desde antes. Mira, precisamente de eso, yo aquí qué bueno recoger, porque nosotros podemos hablar mucho desde lo que uno estudió, Sí. desde lo que pero qué mejor que hacerlo con quienes conviven con esta realidad. Y la Francisca me arroja algo a mí que yo también le hago mucho sentido. Francisca de la agrupación Mente Brillante están en el fanpage ahí comentando, dice, no es una moda como muchos creen, no es moda la necesidad de profesionales, no es moda gastar en terapias semanales con diferentes especialistas. ¿Por qué? Porque hay gente que aún se quedó en los 90 y que son muy críticos cuando ven a estos niños, por ejemplo, cuando hacen una crisis en el supermercado, cuando hacen una crisis en el banco, hoy el niño mal enseñado, hoy Claro. el niño y no saben que estamos frente a una realidad que, tal cual como dice acá Francisca, una realidad que no necesita ser una moda, una realidad que hoy día es una ley, es una ley, hay una ley específica, aun cuando siento que como otras leyes no se están aplicando como uno esperaba. Siento que se creó la ley, pero no se aseguraron los recursos para que esa ley pudiera comenzar a funcionar como muchas de estas familias esperaban. La ley 21.545, que es la denominada ley TEA. Nos dice ahí también Milenka Aranguis, excelente tema de conversación, mucho que aprender aún y mucho que concientizar. Sí. Y por eso estamos hoy día hablando de esto, porque si todos los días algún medio de comunicación le dedicara minutos a este tema, sí, es importante la huencha la chala, es importante el doble sentido y todo eso, pero de pronto, en algún momento de nuestra programación, tenemos que detenernos a conversar estas cosas porque le hacemos clic a personas que precisamente no están visibilizando esto o no están conscientes, porque Exacto. ellos hablan de concientizar, no están conscientes de esta realidad. A veces no es culpa de ellos, es culpa de nuestra propia política de Estado, que ha abandonado bastante la difusión y la información respecto a este tema. Sí, lo que pasa es que en sí, estamos hablando ahora del TEA, pero en realidad todo lo que involucra un programa de apoyo profesional o una persona que tiene diferentes necesidades, la mejor forma que tú tienes para trabajar con ello, a mi entender, es lo siguiente. Primero, es lo que tiene que ver con los diagnósticos o los profesionales que tienen que entrar en este proceso. Lo segundo tiene que ver con con la familia. ¿En qué sentido? En que, vuelvo a mi punto, mientras tú antes puedas tener una certeza, por ejemplo, estamos hablando del TEA, de un buen diagnóstico, existe lo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad en sencillo es que el cerebro aprende y especialmente tiene etapas críticas. Esas etapas críticas quiere decir que mientras antes se diagnostique, mientras antes se trabaje, se pueden lograr mejores resultados. Y también te lo insisto, en cualquier etapa del desarrollo, pero especialmente en la infancia, que es donde tú puedes obtener cambios más notables, pero es absolutamente trabajable. Y como tenemos que ver con este tema de la conciencia también, es importante porque siento que este momento en el que nos encontramos también nos ha permitido, profesionalmente y también personalmente, el hecho de poder entender de que todos tenemos diferentes formas de actuar. No existe la persona 100%, como se decía antes, 100% sana, 100% enferma, 100% ubicada o desubicada, sino que cada uno también tiene una forma de poder trabajar, de poder diagnosticar, y por eso es súper importante el trabajo multidisciplinario. Y ahí, increíblemente, aparece la palabra diversidad, Sí. que es lo que aquí hay que tener como concepto base, es como el pilar para comenzar a hablar sobre estas cosas, la diversidad. Mira, Adriana Guzmán dice,
hace la pregunta, ¿dónde se puede diagnosticar a una persona adulta si tiene algún grado de TEA? Y las mismas chicas de la agrupación Mente Brillante le responden ahí con un neurólogo. Sí, bueno, en realidad el procedimiento es un neurólogo, pero también en estricto rigor, en Angol, yo sé que existe muy poco, pero el que lidera el proceso es un neuropsiquiatra. Generalmente como la palabra como psiquiatría como que es como que asusta un poquito, pero el que lidera el proceso es un neuropsiquiatra y él a través de la experiencia va derivando, pero generalmente acá en Angol también y en varios lados se trabaja con neurólogos, si son chicos, neurólogo infantil, si es una persona adulta, neurólogo adulto. Luego de eso deriva a un profesional que maneje las herramientas necesarias para el trabajo con chicos para diagnosticar el espectro autista. Generalmente se utilizan bastante baterías, la más conocida es una batería que se llama A22, que te permite tener cierta información que luego el profesional confirma o descarta. No es que se aplique el instrumento y automáticamente tú digas claro, es o no es, pero sí te entrega bastantes elementos para que tú puedas trabajar. Y luego de eso se hace este plan, como te digo yo, a medida. Ya, Roberto Saldivia tiene TEA, presenta estas características, se descompensa de esta manera, tiene tiene sensibilidad a estímulos de esta forma, estos sí, estos no, y se genera este plan de trabajo individual, que por ejemplo, volviendo a un tema de un niño, es ideal, porque si lo vas trabajando en casa también es fácil socializarlo en el tema del colegio, porque, insisto, creo que lo conversamos cuando hablábamos de diversidad, ¿te acuerdas hace tiempo atrás? Sí, es muy bueno que los colegios cuenten con especialistas, los cuales yo también trabajé mucho tiempo. Pero también hay que hacer este trabajo muy, muy mancomunado. O sea, me explico, si yo, papá, con un niño con condición de espectro autista, ya cuento con el diagnóstico, ya cuento con ciertos elementos, no lo transformemos en una caja de sorpresa que lo tiro al colegio y veamos qué pasa. O sea, acércate al colegio, claro, comunícate con el equipo PIE o la viceversa. Si te llega una retroalimentación, oye, ¿sabes qué sería bueno llevarlo aquí y acá? Considéralo para que lo puedas hacer. Mientras antes, mucho mejor. Si hay algo que dentro de la experiencia de haber participado de este proyecto con la agrupación Mente Brillante me abrió los ojos fue precisamente en la necesidad de entender que cuando tenemos a un integrante en nuestra familia que es TEA, el problema no lo tiene solamente el niño, no lo tiene solamente la niña, lo tiene el papá, lo tiene la mamá, lo tiene la familia, que comúnmente les toca vivir cosas que son irrisorias. Y yo lo digo porque a nosotros nos tocó un día completo acompañar a una mamá con su hija y vivimos un día con una niña con trastorno de espectro autista y nos encontramos con que fuimos a un supermercado y no pudimos entrar. No se nos permitió entrar, fuimos a otro supermercado, no pudimos entrar, no se nos permitió entrar, fuimos a 3 supermercados en la ciudad de Angol acompañando a esta niña para poder acompañarla en su cotidiano. La acompañamos en el colegio, pudimos entrar al colegio, pudimos entrar a todas partes, menos a un supermercado. Resulta que uno ve en TikTok, uno ve en las redes sociales todos los días personas grabando y haciendo TikTok dentro de los supermercados y nadie les dice nada. Pero nosotros no pudimos entrar a grabar a una niña. ¿Por qué? Porque ese supermercado tiene miedo. Y ese miedo que tiene ese supermercado lo tiene gran parte de la sociedad. ¿Miedo a qué? ¿Qué iba a hacer esa niña dentro del supermercado? ¿Qué daño iba a causar? Y eso que nosotros vivimos ahí, le dimos mucha importancia, lo resaltamos, dimos el nombre de los supermercados que en ese entonces no nos dejaron entrar. ¿Por qué? Porque hay que generar conciencia desde el dolor. ¿Cuánto le duele a una mamá? ¿Cuánto le duele a un papá que le apunten con el dedo a su hijo? Que no lo dejen entrar a un lugar y que le generen esa distancia que se genera el precisamente miedo a lo desconocido. Porque las personas que temen lidiar, que temen acercarse o aproximarse a un niño TEA o a un niño Down, sea cual sea su neurodivergencia, son personas que están evidenciando su ignorancia. Exacto, y lo que pasa es que ahora en estos momentos todo se puede trabajar, pero también partimos de esa base, cuál es la disposición nuestra, de una empresa, de una organización, de un espacio, a poder abrirse frente a eso, porque muchas veces pasa lo que tú me estás recientemente contando. Ese desconocimiento no es solamente más que un ocultamiento de ignorancia, y muchas veces, y para decir siempre, esa ignorancia nos permite
aprender. En la medida que vamos aprendiendo podemos incluso generar mejores estrategias de poder, voy a ser bien duro y directo. Por ejemplo, si esos 3 supermercados. Uno de ellos, el supermercado de la Teletón. Ya, para que sé. Paradójico. Entonces, mira, yo lo pongo de la siguiente manera. Oye, ¿sabes qué? Perfecto. Pero si tú quieres aumentar tus ventas, oye, ¿sabes qué? Por darte, voy a decir una burrada, pero supongamos que el 5% de tus clientes tiene niños con espectro autista y te estás perdiendo un 5% de margen de utilidad en tus ventas de tu supermercado. Ya, pues, entonces capacita a tu equipo. ¿Qué pasa cuando se desregula? ¿Cómo tengo que trabajar la luz? ¿Cómo tengo que trabajar los sonidos? Por último, ¿cómo genero una campaña de que ese supermercado concientice y trabaje? Y por eso, por ejemplo, ahora el tema de las empresas se creó la hora de sin ruidos también. Está bien, con efectos también de apoyo, pero también si lo miramos fríamente es porque esa persona va a poder ir, va a llevar a su hijo, voy a poder atenderlo y voy a poder generar una venta. Entonces, sabe que está en un ambiente de protección para exactamente, y también me genera mayores beneficios. Entonces, de repente ese temor a lo desconocido, lo único que hace muchas veces es minar tu propio progreso, así que no le ve mucho sentido. Cuando se comienza a hablar de la ley, cuando comienza a aparecer la ley, siempre dicen 2 cosas con una ley. Echa la ley, echa la trampa, o leída la ley, aprendida de la ley, nos damos cuenta de lo que le falta. Sí. Y si hay algo que esta ley tiene, es que aparece por ahí la oportunidad laboral en un 1%. O sea, uno piensa que hoy día se le está dando la posibilidad de un 1% a las personas que tienen algún grado de discapacidad de poder trabajar. También como que la ley parece que estuviera hecha solo para los niños, solo para los adolescentes, pero ¿qué pasa con los adultos? Que también tenemos ahí una deuda con ellos, pues tenemos que reivindicarnos. Este papá que creció siendo apuntado, que creció siendo burlado, que le hacían zancadillas en los recreos, que le echaban agua en la cabeza, me contó muchas cosas. Ese papá, que hoy día tú lo puedes ver muy firme y todo, creció también con un dolor, y un dolor que lo más seguro psicológicamente no lo debe tener bien, no debe estar bien. No. Y también qué bueno que apuntas a eso, porque voy a complementar un poquito y voy a dejar por lo menos dentro de lo que yo conozco, y ahí me pueden apoyar también los auditores, es que una persona que tiene una condición de espectro autista intrínsecamente no es violenta, que muchas veces también está ese temor de que una persona TEA, por ejemplo, va a ser violenta per se. Eso no es así. Una persona con condición de espectro autista tiene dificultades para relacionarse socialmente con un grupo de personas o con un otro, y los intereses restringidos. Lo que se puede desarrollar, y ahora apunto a lo que tú me estás comentando, es lo que se llama las comorbilidades. Las comorbilidades son otros diagnósticos extra por situaciones como la que tú me estás contando, de no sé, de ansiedad, de depresión, porque no fue bien trabajado, porque no fue bien diagnosticado, por el entorno con el que se relacionó, y que puede llevar a ciertas conductas, comillas, volviendo al tema violentas, pero no porque tenga la condición, sino porque, como tú muy bien lo indicas, no fue trabajado, no fue diagnosticado, no fue acompañado. Entonces sí, evidentemente como sociedad también tenemos que entender que no solamente, sí, es verdad, hay que trabajar con los niños, porque trabajándolo, mirándolo, el pronóstico es mucho mejor, pero indudablemente también bajo un niño TEA, si tú miras lo que tiene que ver con la herencia, siempre se dice en la evidencia de que el niño TEA alguno de su familia también presenta la condición. Tiene un carácter hereditario muy, muy alto. Entonces, por eso cuando tú miras a un niño, también tienes que mirar el entorno, porque puede que se pase camuflado a alguien, que el papá tenga la condición, que la mamá, que algún familiar. Entonces, también es importante irlo trabajando de forma más sistémica. Y volviendo al tema laboral, por sobre todas las cosas, si todas las personas tenemos talento, lo que pasa es que hay que saber desenvolverlo. Mira, la Fran nos dice que Sodimac, y no tengo ningún problema en nombrarlo porque se lo merecen,
contrató a personas autistas y activa la hora del silencio cada vez que van personas a su tienda. Por otra parte, también, y me consta, la agrupación Mentes Brillantes hizo una actividad de junta de firmas, donde juntaron muchas firmas para que se pudiera hacer la hora del silencio en supermercados, y la sociedad realmente lo hace para las cámaras, porque hay supermercados que, claro, cuando se hizo todo esto, llamaron a los medios de comunicación y todo, lógico. Y de ahí, si te he visto, no me acuerdo, porque es lamentable. Es que ese es el asunto, yo insisto, cuando uno quiere hacer algo y es para apoyar y ayudar, la verdad es que yo siento que todo se retribuye, pero cuando se hace bien. Yo por lo menos he visto la experiencia en Sodimac y me ha gustado bastante. Creo, no sé si, o le he achuntado las veces que he ido, por ejemplo, a Corona, también dando el nombre, y también hacen este tema de la hora. De repente sí escogen unos horarios un poco factibles para que la gente vaya a comprar, pero ya por lo menos que partan con la práctica ya es valorable. Sí, pues ahí ya podremos ir diciéndole, vamos dándole vuelta a la hora en lo que lo hacen, porque pensemos que también muchos de estos papitos trabajan. Exacto. Otra de las realidades que me tocó ver en esta agrupación, que yo le soy muy agradecido por todo lo que pude conocer, por todo lo que pude escuchar, es que muchas de las mamás de estos niños, por sobre todo las mamás, no trabajan, porque tienen que dedicarse a tiempo completo y emprenden. De hecho, muchas personas quizás tuvieron la posibilidad de ver en la plaza cuando se realizaron ferias, y ahí habían mamitas precisamente emprendedoras de los Mentes Brillantes que vendían sus cosas, porque termina siendo la opción para ellas de poder mejorar su calidad de vida. Sí, exactamente. Y por eso también es importante, insisto, yo sé que en lo que es tratamiento e intervención y todo eso es fácil decirlo y que cuesta, pero también es importante irlo considerando dentro a mayor cantidad de información es mucho mejor la forma de poder trabajarlo. Por ejemplo, se habla de estas famosas desregulaciones. Una persona que con un buen diagnóstico, un buen trabajo, o que su entorno sepa, por ejemplo, qué lo desregula, hay chicos que se desregulan súper poco. Por ejemplo, en los colegios se está recién implementando, y por lo menos yo doy evidencia donde yo conozco el Colegio San Francisco, pero está dentro de la ley lo que se llama el PAEC. El PAEC, en sencillo, es un tipo de programa ¿qué pasa cuando los niños se desregulan? Es una forma para prevenir estas desregulaciones. Entonces te preguntan, oye, ¿a qué se desregula? ¿Cómo es el tema con los sonidos? ¿A qué persona podemos recurrir? Entonces también se tiene que hacer ese programa de capacitación, porque generalmente, insisto, cuando no trabajamos esto y nos quedamos con, no, este chico es un problema, porque este chico se desregula, porque no sabemos qué hacer, es también en la medida que nosotros podemos ir investigando y podemos ir apoyando, eso también es absolutamente evitable y trabajable. Pero no nos quedemos siempre con el sello de que un niño autista, un niño con síndrome de Down o con multicapacidades no va a hacer nada, porque también depende del trabajo que nosotros hagamos socialmente. Porque es súper importante decirle a nuestra sociedad, decirle a la gente que está escuchando, a la gente que nos está viendo, que cuando a uno de estos niños les pasa algo, no es que tengan un arrebato, no están siendo arrebatados, ellos están siendo víctimas de una crisis, de una crisis que usted, lo más seguro, no entiende, que usted no comprende, no está en la capacidad de comprender por lo que está pasando ese niño, y por consecuencia su mamá, su papá. Es un momento muy tenso, muy difícil, muy duro que estas familias tienen que vivir cuando estos niños son víctimas de una crisis, por lo que tenga la empatía. Esa es la palabra más importante que hoy día estas agrupaciones a nivel mundial piden. Sean empáticos cuando vean que un niño está haciendo una crisis, y no partamos por ser prejuiciosos y no entender lo que está ocurriendo. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que debería ser lo más normal del mundo el hecho de que si pasa una crisis, no sé, no es la idea, pero un papá o una mamá puede decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, y el resto también apoye, simplemente se va a regular, esperemos un poquito, pase de largo o colabore, porque, insisto, muchas veces también por el hecho de ayudar, estas crisis las podemos empeorar. O sea, no vaya, usted, por ejemplo, si ve a un niño que está haciendo una crisis, no vaya a tomarlo. Claro, o abrazarlo, porque al revés es apagar un incendio con benzina. Entonces, por eso también es importante que haya una persona cercana, que esté capacitada,
y que pueda también ir apoyando a este chico. Muchas veces los chicos necesitan simple y sencillamente tiempo, y muchas veces también pasa, insisto, a pesar de que cada caso es distinto, pero también pasa que muchas veces las primeras desregulaciones, cuando son demasiado intensas, los niños no se acuerdan, o los jóvenes no se acuerdan después qué hicieron. Muchas veces presentan movimientos motores, eso que tú dices que me le pegaron a alguien o qué sé yo, pero es parte de su desregulación. Entonces, por eso también es importante ir acompañándolos y también teniendo esa sensibilización. Milenka Aranguis potencia lo que tú estabas comentando sobre los PAEC y PASI. Sí. PAEC y PASI, muy bueno saber lo que puede desregular y cómo actuar para los docentes. Sí, exacto, porque también, insisto, o sea, si nos quedamos en la línea general de que este chico se desreguló y cada vez que hay que desregular hay que ir a abrazar, o hay que ir a tomarlo, o hay que alejarse, no existe una receta única. Son 10 casos distintos y son 10 formas de trabajar frente a la desregulación. Hay chicos TEA que, por ejemplo, son muy quisquillosos al contacto. Hay chicos TEA que al revés son muy receptivos al contacto físico y lo piden. Entonces también por eso es importante conocer e ir trabajándolo desde ahí, y funciona bastante bien. La idea justamente de los establecimientos educacionales que trabajan con estos programas, con estos planes, dentro de su PIE, por ejemplo, es que si logramos que el chico se regule en el establecimiento educacional, no tengas la necesidad de pedirle al apoderado que venga, porque muchas veces pasaba antiguamente que cualquier problema que pasaba, papá venga a buscarlo, claro, venga a retirarlo, pasó lo que ese papá se demora en llegar, hay un mundo ahí. Exactamente. Entre la distancia de la casa y el colegio. Sí. Y por favor, a la comunidad en general. A ver, voy a hablar de fútbol para hacer cabeza de pelota, pero cuando hay un partido todos somos técnicos, ¿cierto? Ya, cuando pasan estas cosas todos son psicólogos, neurólogos y neuropsiquiatras y se ponen a diagnosticar. Ah, no, ese niño es TEA. Ah, no, este tiene TEA. Y es volvemos a un prejuicio que esas familias no lo necesitan. No, para nada. Lo que necesitamos, y que usted entienda, y que lo dijo muy bien Roberto hace un rato atrás, pase de largo. Eso es empatía. Eso, ese simple ejercicio de pasar de largo, y ojalá pase de largo, no mirando para atrás. O no se quede pegada ahí mirando si no puede hacer nada, como en los incendios, cuando los vecinos salen y van todos a mirar y los bomberos no pueden entrar porque están todos los vecinos mirando. No ayuda que usted se quede mirando, pase de largo, no sea empático, no sea prejuicioso, entienda que esta es una realidad que se está viviendo ahí, que muchas familias la están viviendo y que necesitan de ese apoyo que es tan simple. Exacto, y es muy cotidiano, y yo insisto, o sea, vuelvo a mi punto cuando empezamos esta conversación, o sea, el TEA siempre ha existido, y creo que en la medida que nosotros nos vayamos enterando, vayamos entregando ciertas estrategias, eso va a ser parte de nuestro cotidiano vivir y nuestro cotidiano laboral. Entonces, de esa perspectiva, la invitación es a conocer, como tú muy bien dices, a tener una actitud de respeto. Simplemente, más que eso, un niño con condición de espectro autista es igual que un niño que está resfriado, que tiene hiperactividad. Todos tenemos un poco de eso. Entonces no es que existan niños de una categoría y otros niños de otra, al revés, es una convivencia normal. Roberto, sé que esta es porque ya hablamos de diversidad hace un tiempo atrás y terminamos un poco hablando de esto. Sí. Ahora hablamos abiertamente de TEA. Sé que más adelante vamos a estar conversando de esto también con profesionales que nos van a acompañar para entender mucho más sobre esto, para aprender, porque aquí todos aprendemos. De hecho, y estoy 100% seguro que con todo el aporte que han estado haciendo las chicas, las mamás, los papás de Mente Brillante en este fanpage, nos ha servido a nosotros también para ir potenciando esta conversación y para ir aprendiendo, porque no podemos aprender de nadie más que de ellos mismos, los que viven y los que conviven con esta realidad. Exactamente, insisto, o sea, la mejor experiencia viene también de quien la vive, pero también es, insisto, la enseñanza creo que es aprender y también ser abierto a esta alternativa, a esta opción, a esta experiencia y vivencia y respetarla. Roberto, antes de despedirnos, cuéntanos, ¿en qué estamos en Emprende Preuniversitario? En Emprende Pre estamos en clases, ya vamos próximos a nuestro primer ensayo, ya pasamos el mes de clase. Eso también lo estábamos viendo por la calendarización que nosotros tenemos. Y lo que tiene que ver con asignaturas, insisto que conversamos, o sea, quedan unos poquitos cupos, pero la idea es que no es que
es por comprarlo y véngase ya, sino porque nosotros no podemos retroceder tanto contenido también para personas que aún no se han matriculado. Y como también tenemos este nuevo programa, que es parte de la esencia y de los sellos del preuniversitario, está el programa también vocacional. O sea, hay chicos que también quieren descubrir sus talentos para poder escoger asignatura y están muy perdidos. De repente nos pasa también de que hay chicos que han tenido diversas experiencias universitarias porque nunca le han achuntado a la carrera que quieren estudiar. Y eso significa una merma económica, una merma en posibilidades. Entonces también la invitación es para poder conocer este programa y hacer un mejor acompañamiento posible. Se han contado historias de personas que han estado terminando sus carreras y se dieron cuenta que lo suyo era otra cosa. Personas que llevan segundo o tercer año de una carrera y se dan cuenta que lo suyo era otra cosa. Por eso es bueno hacer este descubrimiento vocacional. Oye, sí, yo no voy a alargar tanto, pero en lo que fue cuando comencé a estudiar psicología, tuve un compañero que estudió 5 años de Derecho y le faltaba solamente jurar. Y ahí se dio cuenta de que no era lo de él. Entonces, por eso también es súper importante, no solamente el tema de descubrir lo que tú quieres, sino cómo lo vas a poner a disposición a los demás, y el tema de ahorro a nosotros como papás, porque la idea es que si tú comienzas algo lo puedas finalizar acorde a lo que te gusta. Entonces también es importante. Roberto, te quiero agradecer el habernos traído este tema tan interesante. Le quiero agradecer también a las familias de la agrupación Mente Brillante que estuvieron interactuando con nosotros también ahí en el fanpage, educándonos, ayudándonos a entender también esta realidad. Va a quedar en el fanpage ahí por lo menos 30 días para que la gente que quiera ver los comentarios y aprender un poco más sobre este tema pueda ver también la retransmisión de esta conversación. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Las y los invitamos a que se queden en nuestra sintonía. Nosotros seguimos en nuestra programación. Salimos de la transmisión del fanpage por un tema de derecho de autor, ya lo hemos dicho muchas veces, pero quedamos en todas el resto de nuestras múltiples plataformas. Fue nuestro psicólogo Roberto Saldivia de Emprende Preuniversitario que nos acompañó en esta jornada.